Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Yo leo la mente, pero a través de los dedos. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Crees en fantasmas, ovnis o videntes? ¿Lees el horóscopo y piensas que se puede hablar con los muertos? Si te interesan estos temas y quieres saber cuál es la verdad al respecto, este es tu programa Paranormales de la Noche. Aquí comienza Paranormales de la Noche, el primer programa que difunde el pensamiento crítico en el Perú. Paranormales de la Noche. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa racional y escéptico, Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Como todos los lunes, este es un esfuerzo por aportar un poco al pensamiento crítico. Este es un programa, le recordamos, que es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que todos los lunes tratamos de llevar con un poquito de sentido crítico y también un poco coloquial, ¿no? Tratando de abordar esos temas que tanto le interesan a la gente y que lamentablemente no abundan pues en el Perú, ¿no? Ya quisiéramos. Y esta noche acompañado por Víctor García Belondo. ¿Cómo estás, Víctor? Te hemos extrañado la semana pasada, nos has abandonado por acá. ¿Cómo estás? Sí, bueno, tenemos varias cosas ahora también con el programa en la Mula TV, ¿no? En la Amazona Prohibida, para que escuchen. Ya estamos en la tercera edición. Vamos a tener una cuarta y quinta pronto, ¿no? Más o menos cada 2 semanas aparece 1 o 2 ediciones. Claro, para los que no saben, les comento un poquito de que están escuchando en este momento. Otro de los proyectos de la Sociedad Secular es La Manzana Prohibida, que es otro programa de divulgación científica. Ya Víctor ha tenido 3 invitados interesantes, ¿no? Nos ha tocado temas desde la divulgación científica, el tema del Big Bang, el tema de qué es la vida, ¿no? Ahí, sí. Queremos justamente en el programa responder las grandes preguntas de la filosofía de la humanidad, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿De dónde viene el universo? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿No? Es interesante, ¿no? Bueno, también quisiéramos tener a Mariano Querol también en la manzana prontamente para hablar sobre un tema psiquiátrico, ¿no? Justamente es un programa que intenta resolver estos grandes problemas de la ciencia. Así es, ¿no? Les mandamos un saludo cordial a todos los que se conectan desde Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, incluso desde Europa. Hay algunos que se amanecen, también están escuchándonos. Les mandamos un saludo acá a Grace González, que también nos manda saludos, a Diego Alejandro Aras Aguilar de Colombia, a Gustavo Lamota desde Ecuador. En fin, Tatiana Sandoval también está escuchando en estos momentos, nos mandan saludos a todos ellos. En general, les mandamos un abrazo desde aquí, desde Lima, Perú, que transmitimos Paranormales de la Noche. Bien, vamos rápidamente con nuestro primer bloque. Es un bloque conocido. Analizamos estas notas curiosas, estas informaciones que circulan siempre en los medios de comunicación. Y bueno, esta vez hemos preparado un spot interesante que hemos escuchado por ahí analizando acerca de estos señores que tienen estos poderes místicos, ¿no? Y que ofrecen sus servicios a personas desesperadas, ¿no? Por tener algún apoyo sobrenatural. Vamos a escuchar la noticia de la semana. El único que tiene el poder para hacerte regresar a ser amado con la pusanga. Sígueme, Jonathan, el terror de los infieles. Llámame para hacerte los envíos, localízame para hacerte los envíos, Jonathan, el terror de los infieles. Única pusanga en el mundo. Sígueme. Chamico, sígueme. Curamos todo tipo de daño. Eliminamos a tus enemigos a través del vudú y la magia. Compacto para las aventuras.
mejor y más efectivos brujos del amor, el doctor Jonathan, el terror de los infieles, experto en amarres eternos al amor. Atraemos a tu ser amado a través del divino polvo de el único que tiene el poder para hacerte regresar a ser amado con la fusanga. Sígueme, sígueme, sígueme. Jonathan, el terror de los infieles. Llámame para hacerte los envíos. Localízame para hacerte los envíos. Jonathan, el terror de los infieles. Imitado, pero nunca igualado. Creo que ya nos convenció aquí Jonathan, el terror de los infieles, ¿no? Que es la publicidad que le estaba viendo en estos programas de radio y televisión, pues, y me llamó la atención, porque es muy común, ¿no? Es muy común ver en el mercado local, ¿no? A través del cable, a través de las radios, estos servicios de gente. Hemos tenido aquí incluso, ¿no? Varios de estos representantes y próximamente, la próxima semana tenemos que tener un vidente, ¿no? Que va a hablar acerca del tema de poder ver más allá de lo evidente, ¿no? Víctor, ¿qué comentario al respecto para ya después ir a la nota de fondo? Sí, no es interesante. Bueno, yo supongo que a unas personas desesperadas, con el corazón roto, sabiendo que ya no hay posibilidades prácticamente de regresar con el amado o la amada, pues recurren a estas prácticas como último recurso. Están dispuestos a escuchar cualquier esperanza de estas personas, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad en esos momentos lo mejor es aceptar y recurrir a las reservas escépticas para aceptar lo inevitable, ¿no? Porque es probable que uno se quede sin dinero y no resuelva nada. Sí, pues al final sale más, la cura sale más cara que la enfermedad. No ha habido casos de personas que han sido estafadas, algunos incluso afectados en su salud y la vida, ¿no? De este tema también vamos a comenzar más adelante con nuestro invitado de lujo de esta noche, que ya está aquí con nosotros, pero ya para aprovechar el tiempo vamos a ir con una nota introductoria que nos va a ubicar un poco en el tema que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a escuchar esta nota introductoria. Seguro que como ellos se preguntan ¿por qué gente inteligente siguen creyendo en cosas raras, como los ovnis, por ejemplo, o están convencidos de la quiromancia, por ejemplo? ¿Por qué, se preguntarán también, grandes científicos de esta historia nuestra han creído cosas que luego la ciencia, a veces ellos mismos, han dejado de creer porque no se podían comprobar? El ser humano siempre ha inventado historias para explicar cómo funciona el mundo. Somos seres supersticiosos por naturaleza y necesitamos creer en algo. Esto nos impulsa a creer cosas para las que no hemos recibido una buena explicación. Bien, ahí escuchábamos el tema introductorio acerca que nos convoca esta noche, ¿no? Es un tema que nos han pedido mucho aquí también, porque hay tantas, hemos visto la nota introductoria también anterior, hay gente que cree tanto en estos temas de lo paranormal, de lo extraño, de las curaciones milagrosas, y bueno, y para conversar este tema tenemos aquí la grata compañía del doctor Mariano Querol, ¿no? Voy a leer brevemente un pequeño resumen de la extensa biografía del doctor Querol. Nació en Lima en agosto de 1925, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se recibió de médico cirujano en 1948, becado por los gobiernos de España, Francia y Perú. Cumplió un residentado psiquiátrico de 3 años en diversas clínicas de Madrid, París y Viena. Se doctoró en medicina en 1971 con una tesis sobre el electroencefalograma en las grandes alturas en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la que es fundador, donde ha sido director de planificación y de la que actualmente es profesor emérito, ¿no? Entre los 91 y 92 fue director general de salud mental del Ministerio de Salud. En el 97 condecorado por el Colegio Médico del Perú por servicios distinguidos a la nación. En el 99 académico honorario de la Academia Peruana de Salud.
y ha publicado diferentes trabajos sobre problemas sociales, psiquiátricos, universitarios, particularmente en torno a la violencia, drogas psicoactivas, sexualidad, bioética y ecología, enfatizando la integración psicológica, biológica, social y espiritual del ser humano. Bueno, y en realidad muchísimo más amplia es esta información, pero bueno, le damos ya la bienvenida al doctor Mariano Querol. Muy buenas noches. Muchas gracias, Sandy, por tu simpatía para invitarme. Yo mismo agradezco a Víctor García Belaunde por haberme traído hasta acá, con todo lo que eso significa como algo novedoso para una persona que hace años no venía en esta zona. Cuando yo venía a esta zona eran chacras, todo eran chacras. Incluso desde el Potao a veces recorríamos esto a caballo. Interesante. Sí. Pero ya el tiempo pasa y ahora creo que mejor es hacerlo en ómnibus, en un carro. Un poco más complicado llegar por esos medios, la verdad. Un gusto tenerla aquí. Mucha gente está en la expectativa también de su presencia esta noche aquí. Y bueno, vamos a conversar de varios temas. Esto da para enfocarlo desde varios puntos de vista. El tema de las creencias, ¿no? El tema ligado al tema de la superstición, ¿no? Que es la forma como se define de alguna manera. Y la primera pregunta que le quiero plantear, dentro de las muchas inquietudes que acá también va a tener Víctor seguramente, es ¿dónde radica? Porque he estado leyendo varias cosas, ¿no? Algunos tienen la postura de que todo es una cuestión evolutiva de las creencias, ¿no? Que las creencias se forjan producto de la evolución. Y otros hablan de un condicionamiento biológico en el cerebro, y otros más ligado a la cultura. ¿Esto es así? ¿Cuál es la raíz, digamos, de las creencias, las supersticiones, o es la conjunción de varios elementos? Para mí se trata de la conjunción de varios elementos, de la integración. Yo siempre defino el bienestar o la salud o la enfermedad como resultado de una integración más o menos eficiente, adecuada entre lo químico, lo físico, lo orgánico, lo psicológico, lo social, lo espiritual y lo ecológico. Si juntamos todo eso, entonces surge la posibilidad de que la persona tenga todo lo que tiene, y lo tiene en cierta forma básicamente centrado en su cerebro. Entonces ahí hay que considerar que todo esto que estamos diciendo, que estoy planteando, estando integrado, es válido para todo lo que aparece en el ser humano, de adentro hacia afuera, sean creencias, sea inteligencia, sea impulso, y etcétera. Y cada vez se da más importancia a la integración. Antes se pensaba en la localización, ¿no? De dónde está la inteligencia, dónde está el sentimiento, dónde están los impulsos. Algo hay de eso, pero en el fondo todo está en todas partes, ¿no? Y eso es lo que complica un poco la cosa. Y todo lo que nosotros pensamos que es claro, que es preciso, que hay que diferenciar los impulsos de los afectos y los afectos de los sentimientos, todo esto son resultados de una quizás soberbia de pensar que podemos explicar estas cosas, cuando en realidad si hay un impulso, inmediatamente hay un afecto, inmediatamente hay una emoción, inmediatamente hay un componente espiritual, un componente de belleza o fealdad, y de la nada pasamos al todo, y del todo pasamos a la nada. Entonces, igual habría una predisposición biológica, tal vez evolutiva, pensando que somos de alguna manera primates evolucionados, que estamos mal adaptados a un mundo como el nuestro moderno, y que sin embargo en ese sentido la creencia supersticiosa puede ser una salida para darle sentido al mundo que no tiene sentido, no muertes que no tienen sentido, o azares o coincidencias de la vida que no se pueden explicar. Entonces uno siempre tiende a buscar, a veces si no encuentra una explicación racional, pues una explicación religiosa, porque todo tiene que tener una causa, todo tiene que tener una explicación, ¿no? Tal vez hay una intolerancia a la incertidumbre, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y
los primates también están adaptados al mundo moderno, posiblemente más que nosotros todavía. Los primates están en proceso de desaparición justamente por desadaptación. Claro. Nosotros todavía no hay tendencia a desaparecer, no hay tendencia a ser cada vez más, pero los primates son cada vez menos. Y si se hace algo es para salvar a los primates de la desaparición. Quien dice primates dice cualquier ser vivo. No, la vida en el mundo moderno tiene tendencia a desaparecer, salvo, a mi entender, para el ser humano, que justamente por la inteligencia, que es la capacidad de modificación de lo exterior y de lo interior, logra ciertas formas que al mismo tiempo algunas destruyen, porque en otros aspectos construyen, ¿no? Una vez más, siempre hay una antinomia en juego. Hay que partir de que todos los hechos que suceden, todos sin excepción, son misterios. Hay el misterio de la vida, el misterio de la muerte, el misterio de la creación, el misterio de la destrucción, el misterio de la enfermedad, el misterio de la salud, el misterio de los milagros. Pero, ¿por qué se da esta tendencia a no aceptar la incertidumbre, no aceptar el misterio y siempre dar una explicación sobrenatural? Bueno, eso pasó siempre por algo, ¿no? La idea de que todo pasa por algo, todo tiene que tener una explicación, si no es racionalmente puede ser un alma, un espíritu. ¿Por qué esa tendencia, no? Yo creo que la tendencia básicamente está en que el desconocimiento de la realidad, absoluto desconocimiento, tiene que generar mucho miedo, mucho temor, que es lo que nos pasa a todos cuando encontramos algo que no conocemos. ¿Qué es esto, no? Un miedo, bueno, con diferentes expresiones. Y naturalmente hay una tendencia a buscar cómo es que es. Y como la gente, pienso yo, el ser primitivo no encuentra nada más que decir, algo más grande que yo lo ha hecho o lo está deshaciendo. Y entonces yo creo que aquí surge la creencia en algo que explique el misterio de lo que está haciendo. ¿Ese puede ser el origen de las religiones, por ejemplo? Por claro. Es la base. Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque es una creencia. ¿No? Yo creo que es las piedras que generan la energía para que hayan terremotos. No, yo pienso que no son las piedras, sino que son las aguas. No, yo pienso que es el rayo que construye algunas cosas y destruye otras. Sí. Y se fija primitivamente lo que es para el ser primitivo, en lo que sucede en la naturaleza. Sucede en la naturaleza que llueve mucho y se lleva todas las aguas. Son entonces las fuertes, las poderosas, se adoran las aguas. En otro momento son los vientos que destruyen todo, producen ciclones. Los ciclones son traídos. Y hay siempre una tendencia en el ser humano, en otros animales no me parece que está tanto, a buscar una culpa, una causa y culpa. Seguro algo he hecho mal, porque si yo lo hubiera hecho bien no habrían estas cosas horribles. Y surge entonces la creencia de que se puede cambiar la cosa si se apoya la persona en una divinidad, llamémoslo así, o en un poder superior, que es un Dios, de donde se origina todo. Y ese Dios puede ser la piedra, puede ser el árbol, puede ser... Pero ahí se vierte todo. Y al verterse todo, la persona queda tranquila. Bueno, y para que este ente tan grande, tan poderoso, sea beneficioso para mí, le voy a ofrecer un regalito. ¿No? Entonces le ofrezco un poco de mi cancha, o le ofrezco un conejito. Y por último, en algún momento van las cosas creciendo, porque como la cosa no amaina, hay que ir creciendo. Y te ofrezco a mi hijo, ¿no? Yo bien te ofrezco al mejor de los guerreros que tengo. Claro. ¿No? El sacrificio humano. Como no, claro. Y como no funciona, siguen los sacrificios humanos y siguen las barbaridades que hemos conocido, que han funcionado. Por cierto que hay una tendencia a disminuir esto, en la medida en que se conoce cómo funcionan las cosas. Exacto. Es interesante. Vamos a ir una brevísima pausa comercial y volvemos de aquí. Estamos trabajando con el doctor Mariano Carola acerca de las creencias, las supersticiones y toda serie de cosas extrañas. Volvemos de aquí en Paranormal en la Noche.
volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos conversando con el doctor Mariano Querol acerca de las creencias, las supersticiones y toda serie de cosas que aquí en el programa hemos tratado ampliamente, tantas cosas extrañas. Y yo tenía una pregunta, doctor Querol, específicamente, por ejemplo, hay pruebas, o se han hecho algunas investigaciones, por ejemplo, Michael Persinger y su famoso casco de Dios, ¿no? Donde habla de la estimulación del lóbulo temporal para generar sensaciones místicas de trascendencia, cosas como el desdoblamiento, presencias sobrenaturales. Algunos cuestionan eso también, ¿no? Hay posiciones que dicen que esto no se ha podido replicar y que solamente es una sola experiencia. ¿Existe en el cerebro un lugar, digamos, donde se habla mucho de que es la zona de Dios, digamos, de alguna manera, o esto todavía no ha sido comprobado científicamente? ¿Qué es lo que podría decirnos? Bueno, nada de lo que está en torno a Dios ha sido comprobado científicamente, absolutamente nada. Ajá. Dios es el término, el concepto de Dios es tan grande como misterio, como el concepto de cosmos. Porque... Sí, lo que pasaba en ese experimento es que estimulaban una zona específica del cerebro y producía las sensaciones místicas, la sensación de que había alguien ahí presente en el cuarto contigo. O sea, podía ser estimulado un ateo, un agnóstico, igual iban a sentir una presencia. O sea, es como una alucinación, ¿no? Entonces la hipótesis es que esta zona se activa en momentos de estrés y puede ser funcional evolutivamente, porque si estás en un momento de estrés donde todo has perdido esperanza de todo, entonces se activa esta zona de Dios y te da esperanza donde prácticamente no la hay y te impulsa a sobrevivir, ¿no? Entonces eso puede tener un valor evolutivo, a pesar de que no sea cierto la idea de Dios, ¿no? De hecho es cierto, a pesar de porque a un niño o un bebé, un niño, se le estimula la misma zona y no va a tener los mismos. ¿Por qué no va? Porque no va a tener todos los elementos de la experiencia, ¿no? Y de la enseñanza y de lo que se ha podido captar a través de la fe, ¿no? Entonces, estimulando la misma área, con menos información no va a tener los mismos, ni siquiera lo va a poder describir. Correcto. ¿No? Pues, claro, por ejemplo, un musulmán de repente va a ver a Mahoma, ¿no? Exacto, Un cristiano va a ver a la Virgen María, no sé, pues un monje tibetano va a ver algo relacionado al budismo, tal vez, ¿no? Y cada cosmovisión influye en la forma de aparición, digamos. Claro que sí. Sin ir más lejos, las supersticiones populares, por así decirlo, cambian con la cultura. Las apariciones de las brujas de Goya son muy diferentes a las brujas actuales, ¿no? Claro. Entonces, las brujas de Goya todavía se pasean con escobas, ¿no? Aquí posiblemente las brujas en otra forma, a lo mejor en mototaxi o en aviones o qué sé yo, ¿no? Si es que es... Y todo esto está en relación con una forma de pensamiento que existe en todos nosotros, que es el pensamiento mágico, ¿no? Pensamiento mágico, pensamiento que también se puede ver como precategorial, se puede considerar como pensamiento prelógico, ¿no? Pero no porque son es menos importante, al contrario, son fundamentales porque son básicos. Esos pensamientos surgen antes que el pensamiento racional. El pensamiento racional va surgiendo como un proceso evolutivo en el curso del desarrollo, en este caso del ser humano, el pensamiento racional. Y yo estoy hablando actualmente de lo que llamo el pensamiento esencial, o sea, el que va hacia la búsqueda de la esencia, de lo que sería lo más significativo de cada caso, lo más significativo de un pedazo de carbón, o cuál es la esencia del carbón, o lo más significativo de un movimiento político, cuál es la esencia, ¿no? Por decir algo, o cuál es la esencia de una religión. Me gustaría ir a esos conceptos. Tenemos una llamada de un oyente que quiere participar. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Enrique Dardelli. Hola Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Alguna consulta aquí para el doctor Querol, que estamos hablando acerca de ese tema interesante? Sí, buenas noches doctor, es un placer, un enorme gusto saludarlo. Gracias. Yo quisiera su apreciación sobre por qué el creyente, independientemente de la creencia que tengan o de la religión o del Dios en particular,
porque si uno lo demuestra, porque yo ya me cansé de demostrarlo a cada rato, uno le demuestra que su Dios no bendice, entendiendo bendecir equivalente a cuidar, proteger, proveer y un largo etcétera, ¿no? Porque uno nunca entiende muy bien exactamente lo que quieren decir con bendecir, ¿no? Uno les demuestra que ese Dios, si bien ayuda, según ellos lo agradecen a cada rato, en temas de salud, alimentación, seguridad y un largo etcétera, pero si uno le demuestra que ese Dios en los mismos temas no cumple con su trabajo, demuestra bastante incompetencia, pero a nivel mundial, en el mundo entero, uno le dice, tómense la molestia en ver la realidad de prácticamente la tercera parte de la población mundial para que se den cuenta que ese Dios no cumple con su trabajo, pero ellos se empecinan, quieren seguir creyendo de que ese Dios es bueno cuando a todas luces es malo o incompetente. O sea, yo quisiera que te dé, porque yo a veces no termino de entender por qué los creyentes se empecinan en ver algo que no es exacto, que es más bien todo lo contrario. Muchas gracias, doctor. Creo que muchas gracias, doctor Carol. Creo que es la pregunta que plantea, ¿no? Sí, desde el punto de vista psicológico, la explicación es también arbitraria, pero de todas maneras lo que más se acerca a lo que yo creo que puede ser explicativo es que la creencia es un sentimiento. Yo creo que Dios es santo, creo que mi compañera es virgen, o podría haber sido virgen, creo, ¿no? Todos son creencias, ¿no? Y de la creencia, cuando una persona cree con fe, es muy difícil modificar la creencia. Los sentimientos en general son difíciles de modificar, los sentimientos surgen, brotan, y este ser es poderoso. Yo creo que es poderoso, yo creo que es poderosísimo, yo creo que me ha creado, yo creo que ha creado todo. ¿Cómo se le va a decir? No, este señor no ha creado nada, porque hay otro señor por ahí con otro nombre que crea cosas, las mismas cosas, pero piensa, es totalmente, no. El que yo creo, ese es la mejor forma para estar seguro, pero es lo que yo creo, es lo que es, porque yo lo creo, porque yo sé que viene de una fuerza superiorísima que indica que así es. Por más que diga no, así no es, no, así es. Pero, y lo que dice el señor Enrique Bardelli es exactamente así, continuamente. Ay, doctor, muchas gracias. Ay, gracias a Dios que... Un momentito, no mete usted a Dios. No, esto es entre usted y yo. ¿Usted está mejor? Sí. No diga pues que es por nuestra relación. No me reste mérito, claro. No me reste mérito. Por otra parte le digo siempre, si Dios existe, todo es tan grande, tan enorme, tan completo, que ha creado todo, ha creado el cosmos. Entonces, como soy parte del cosmos, yo tengo un poquito de Dios también, así que ¿no? Y usted también, todos tenemos todos somos Dios, ¿no? ¿Por qué nos peleamos? ¿Tienes la pregunta de Víctor, Adrián? Sí, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Ahora que venía en el auto, escuchaba la radio, y escuché que se referían a la superstición como algo, una explicación a lo que no podemos explicar con facilidad, o un temor a la incertidumbre, ¿no? Pero Skinner hizo unos experimentos con palomas, unos experimentos en que a las palomas les daban comida cada 13 o 15 segundos, y de repente alguna paloma hacía un movimiento especial y comenzaba, como que pensaba que eso era la causa de que le soltara el alimento. Entonces repetía el movimiento, y a eso Skinner lo llamó una superstición, ¿no? Quisiera saber si en el ser humano se podría conseguir o considerar una superstición algo tan automático, ¿no? O tan poco pensado, digamos. La superstición surge, brota, como brota el sentimiento. Igualito, la superstición es un sentimiento, no es un conocimiento. Superstición es un sentimiento de que algo surge de un modo más o menos desconocido. Eso es la superstición. Es un poco como los fantasmas, pues.
Porque si la persona dice, los fantasmas surgen de tales células, ya no es superstición. Pero, ¿de dónde surgen los fantasmas? Oh, ahí están ahí. Estoy seguro que están, porque fulano los ha visto, o lo que sea. Y está haciendo entonces algo totalmente ilusorio. No hay fundamento, más que la superstición en sí. Y eso no tiene asidero en el cerebro, por si acaso. No tiene. Creo que tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada? Te están ahí llamando, participando. Creo que sí. Hola, buenas noches. Aló, sí, tengo una pregunta. Hola, ¿cuál es tu nombre? Úrsula. Úrsula, ¿cómo estás? A ver, el doctor acá te escucha. Hola, ¿aló? Sí, el doctor te está escuchando. A ver, adelante con tu pregunta. Sí, tengo dos preguntas para el doctor. Una es sobre las premoniciones, pero que se dan a veces a través de los sueños. Por ejemplo, yo hablo ya de un caso mío, ¿no? Particular, que a veces, ¿qué pasa, no? Cuando uno me ha pasado que tengo sueños que me han anunciado cosas, ¿no? Y a veces que han sido precisas. Entonces, este tipo de anunciación, de anticipación de un evento futuro, ¿de dónde viene, no? Que no se presenta por ningún tipo de imagen religiosa ni nada, ¿no? Simplemente como el evento que viene, ¿no? Que se va a anticipar. Eso es algo que muchos, que pasa en todo el mundo, en todas las culturas, y es algo que hasta ahora creo que nadie ha podido explicar. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es que también el doctor habló sobre el pensamiento prelógico, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa cuando tenemos culturas acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, culturas que desarrollaron una gran cultura textil, por ejemplo, ¿no? Una gran cultura material con intrincados, por ejemplo, textiles, donde se denota ahí un pensamiento completamente lógico. Entonces, ¿cómo esa cultura que desarrolla una intrincada cultura material puede convivir con un pensamiento prelógico? Como el doctor ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Por qué es esto? Entonces me gustaría que el doctor me responda. Muchas gracias por tu pregunta. Acá el doctor te va a responder. Aquí hay dos puntos. Uno es las premoniciones y otro es la coexistencia de algo racional, lógico, con un componente prelógico. Bueno, respecto a la premonición a mi entender es simplemente una expresión de los, digamos así, de las experiencias que la persona ha vivido y quiere volver a vivir, o que la persona no ha vivido y quisiera vivir, o qué sé yo. Y entonces, en función de la experiencia, en función del propósito futuro, de que se repita o no se repita, surgen las premoniciones porque corresponden a algo inconsciente. Nosotros tenemos un preconsciente, que es lo que podemos volver consciente sin serlo en el momento. Tenemos un consciente, que es lo que podemos nosotros tener en nuestra conciencia. Tenemos un subconsciente, que es lo que puede salir a la conciencia, y tenemos un preconsciente, ¿no? Un preconsciente y tenemos un subconsciente o inconsciente que sale con mucha complejidad o con mucha facilidad a través del arte o a través de situaciones especiales, emocionales, como son los ensueños. Entonces, estas cosas coexisten, están todas ahí, digamos que están virtuales. Entonces, una premonición es algo virtual, que en un momento determinado, por razones bioquímicas del cerebro, ¿no?, surge pues un ensueño y voy a encontrarme con un chico, me encontraré con mi amigo o mi amiga, según el caso. Y eso puede suceder, y si sucede, ¡wow!, la premonición. Muchas veces sucede, miles de veces que no sucede, y no le da ninguna importancia. La memoria lo borra, ¿no? Exacto. Es interesante porque los psicólogos lo llaman profecía autocumplida, ¿no? Entonces uno quiere que algo suceda, se predispone para eso, sueña sobre el asunto y ahí sucede, ¿no? Entonces, o sorpresa, ¿no? Así es. Por una parte. En cuanto a la otra parte de la pregunta, la segunda pregunta,
no hay diferenciación, mejor dicho, los diferentes tipos de pensamiento, desde el pensamiento precategorial o el prelógico o el mágico o el racional o el esencial, ¿no? Todos coexisten, todos están ahí adentro. Todos están mezclados, como quien dice que mezcla todos los colores en una lata y pone todo tipo de colores. Ahí están todos los colores. Claro. Vaya usted a diferenciar lo uno de lo otro. Ya se han mezclado, se han integrado, pero ahí están. Ahí están. Entonces, en nuestro pensamiento, no, ni siquiera, no, en nuestro cerebro, están todas estas posibilidades virtuales de que salga en un momento lo prelógico. Digo, no, entonces si es prelógico, no tiene nada que hacer con una realidad, es prelógico, pero si es lógico tiene que ser así, tiene que ser así, pero al mismo tiempo yo pienso que hay otras cosas que no se pueden hacer lógicamente. Yo mismo demuestro que tengo al mismo tiempo ¿no? Todos estos aspectos, y hay muchos más. Es lo mismo que si se trata de las inteligencias, ¿no? Tenemos una llamada, ha alborotado a la audiencia, doctor Carlos, esta noche, así que vamos a atender al público que quiere hablar con usted. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Andy. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, soy Miguel Yáñez. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Dos preguntas puntuales para el doctor Querol. Ante todo, doctor Querol, buenas noches, un placer saludarlo. Sabemos perfectamente que el tema de creer es algo primitivo de nosotros. ¿Por qué es tan difícil de repente llevar a un pensamiento crítico nacional, ¿no? ¿Por qué a pesar de todas las evidencias que tenemos al frente, seguimos creyendo? Y otra, ¿hasta qué punto es benigno ese pensamiento primitivo o hasta qué punto es dañino? Gracias. Sí. El hecho de que nosotros pensemos mucho y seamos muy racionales no nos impide enamorarnos. Así es. Y estamos enamoradísimos. Y el amor nos quita la posibilidad de pensar, inclusive racionalmente. Y nos enamoramos a lo mejor de una cosa espantosa, ¿no? Es decir, estamos enamorados, ¿no? Y yo me casaré con esta mujer, pero fíjate que no te conviene por tal edad. No, me voy a casar porque yo la amo, ¿no? Hay que pensar que las creencias son sentimientos. Claro. ¿no? Y muy fuertes. Muy fuertes, claro. ¿No? Tan fuertes como muchos sentimientos. Puesto que son sentimientos y son creencias. Por supuesto. ¿no? Entonces, la lógica no puede nada contra ello. Claro, por eso se dice que el amor justamente te hace ver la realidad como no es, ¿no? Y en muchos casos es mucho más dramático, ¿no? Yo quería contar lo que decía un oyente hace un momento, que hablaba, por ejemplo, antes, por ejemplo, había menos información científica, obviamente, no sabía cómo funcionaban los truenos, cómo funcionaban los eclipses, ¿no? Pensaban que Skoll era el lobo que se comía al sol, ¿no? Y ahora digamos que hay más información, más tecnología. Pero vamos a resumir este punto luego de una brevísima pausa comercial. Volvemos aquí en Paranormales la Noche. Bien, volvemos aquí en Paranormales la Noche. Estamos hablando con el doctor. Creo que tenemos otra llamada. Esta noche nos ha bombardeado con llamada. Hola, buenas noches. Aló, Andy, ¿qué tal? Soy Miguel Santiago. Hola, Miguel. Al parecer, qué gusto escucharte. El doctor Querol es toda una celebridad ahí, con un currículum tan impresionante, es de esperarse. Bueno, no sé si se ha mencionado en una de tus conversaciones con Iván, bueno, yo y Iván estuvimos espectadores en un debate sobre la existencia de Dios en San Marcos, donde si bien el debatiente creyente era una persona muy inteligente, la mayoría de sus argumentos se basaba en la falacia del argumento del ignorante, o sea, si no se puede probar lo contrario, no es porque existe, bla, 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 bla. Entiendo eso, justo el doctor Querol lo ha mencionado ante la falta de información y demás, pero justamente la pregunta del que llamó anterior a mí me hizo pensar en una comparación. No sé si has visto supongo que deben saber lo que fueron las juventudes hitlerianas, ¿no? Claro. Esos niños que durante el Tercer Reich eran educados de que eran la raza superior y todo eso. Esos niños, una vez que crecían y iban a la guerra, estaban totalmente convencidos, daban su vida pensando que luchaban por un mundo mejor, por el bien de la humanidad, de su país, su patria, sus familias, etc, etc, etc.
Y bueno, hay un libro que es llamado Brainwashing, lavado cerebral, de una actora, Kathleen Taylor, donde se mencionan los mecanismos del cerebro donde ocurre esto. Y bueno, el doctor Querola mencionó que hay una interacción entre distintas partes del cerebro para lograr esto, pero de todas maneras me gustaría saber cómo explica estos efectos, ¿no? Y bueno, el hecho, me gustaría saber qué opina de mi comparación del lavado cerebral de las juventudes hitlerianas con el que sufren algunos niños en ciertas instituciones educativas. Por ejemplo, ¿no? Donde yo estuve era 2 horas de lectura diaria de Biblia. Como el Medio Oriente se les decía con el Corán en la mano, ¿no? Gracias, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Doctor. Hasta luego. Gracias, Miguel, porque esto me ha traído a mi infancia. Mi mamá, que era una fanática católica, y nos hacía rezar el rosario los días viernes, de rodillas, después nos hacía recitar las letanías de la Virgen, y así, todo, pero en forma absoluta. Además, nos decía que lo mejor era naturalmente el Dios en el cual ella creía, que los blancos éramos mejor que los indios, y eso desde chiquitito. Entonces hay una gran tendencia entonces a que la persona que nace y es educada en esta forma tenga orientación hacia determinado pensamiento, y que si el pensamiento es dogmático, o sea, y que soluciona todos los problemas, ¿no? Dios te ha creado bueno y tienes que ser bueno, todo lo que no es como tú es malo, etcétera, etcétera. Es así como se forma el fanatismo. Entre otros, tú dices las juventudes hitlerianas. Mi mamá quería que yo fuese de las juventudes de Falange tradicionalista española. Falangista, ¿no? Falangista, sí. Claro. Entonces me hacía pues ir allá a las reuniones. Yo tenía unos 8, 9, 10 años. Y verdaderamente que hay algo que se le mete a uno bien adentro, ¿no? Y después irlo soldando, irlo dejando, irlo perdiendo felizmente en el curso de la vida. No es que sea difícil, ¿no? Simplemente que no se sale, pues, ¿no? Siempre queda pues el viva el sol con la camisa negra que yo dejé, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso queda. Claro. Y lógicamente pasa el tiempo, y si la persona ha tenido una indoctrinación temprana, que es muy importante, la indoctrinación temprana es con los contenidos que penetran en la mente del ser sin que la persona tenga el criterio o juicio propio de oponerse o de dudar no, sino simplemente entra, así como yo te quiero mucho y Dios te quiere también. Ay, sí, mi mamá me quiere, Dios me quiere, y que el mejor alimento es la leche. Ay, sí, el mejor alimento es la leche, y que qué sé yo, hay que ofrecer un sacrificio a Dios para que Dios sea favorable a ti. Hay que hacer un sacrificio a Dios para que sea. Si uno va quedándose con todo eso, llega un momento que yo personalmente he pasado por un periodo de fanatismo y de convencimiento, y que si yo comulgaba, me iba a entrar Dios iba a entrar en mí. Era realmente una situación de fanatismo. Yo tenía 10 años, 8 años, mi primera comunión. Y qué feo cuando sentí que se me pegaba una especie de pan ahí, que no sabía qué hacer con Dios. Dios está metido ahí, ¿qué yo? Horrible. Ahora, eso afecta mucho, sobre todo en la infancia y la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particular, yo recuerdo que cuando hice mi primera comunión, tenía que inventarme una serie de pecados para no decirle al cura que mi pecado horrible era la masturbación, ¿no? Tenía que decirle un montón de cosas respecto a eso, porque bueno, es en la adolescencia y en la infancia, y se atormenta mucho a la gente, ¿no? La semana pasada que conversábamos con Carlos Bruce hablaba, ¿no?, de lo difícil, por ejemplo, para las personas que son homosexuales, ¿no? Con este tema de cómo la religión fustiga a los homosexuales, es mucho más complicado todavía. Ese es un tema polémico, ¿no? ¿Es buena la religión? O sea, ¿vendría a ser buena la formación religiosa en los niños? ¿O debería, de alguna manera, entendiendo estos traumas que se pueden sufrir, de alguna manera alejarla de los niños, ¿no? ¿Cuál es la posición? Yo personalmente pienso que no conviene educación religiosa dogmática.
Lo que conviene es hacer saber que hay gente que siente una cosa, otra gente que siente otra, gente que cree en un señor con barba, gente que cree en un señor gordo, gente que cree en un señor blanco, gente que cree en un señor oscuro, porque si son oscuros tiene que pensar en un señor oscuro, ¿no? Entonces que todo es relativo, que todo se da. Yo creo que un pensamiento, que yo diría un pensamiento libre, no dogmático. Es decir, para mí, yo creo que para mucha gente el dogma es una de las cosas peores que se le puede instilar a un ser humano. Pienso que hay que instilarle libertad, pero que por último, si es libre, puede escoger un dogma u otro dogma, pero por lo menos tenga posibilidades siquiera de ejercer un mínimo de su libertad. Claro. Yo pienso que el máximo de la libertad está en la posibilidad de siempre pensar que algo más puede saberse, claro, y que se puede dudar de todo en algún momento, ¿no? Y que si uno duda en un momento determinado de la qué sé yo, pues de lo feo que es el diamante, o de lo lindo que es el diamante, depende cómo uno lo vea, ¿no? Es un factor importante de la libertad, ¿no? Que es un tema que hicimos en este conversatorio en la sociedad secular, ¿no? Que hablamos de la crianza de los niños, ¿no? Que yo planteaba que lo importante era darles herramientas a los niños para que incluso puedan refutar lo que tú les estás enseñando, que es fundamental, ¿no? Que creo que es la posición más sensata, más coherente, más razonable para hacer. Tenemos otra llamada, creo. Sí, estamos ahí, la gente quiere seguir conversando con usted, doctor, así que hay que atenderlo. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches. Nuevamente Enrique. Aquí, concreto para el doctor, quiero elegir para... Sí. Para no emplearme mucho, yo quería que el doctor me explique, aunque presuma la respuesta, por qué las mujeres se ponen más a la defensiva y lo toman más personal que el hombre en cuestiones de creencias religiosas. Gracias. Van a llamar a las feministas ahorita. Bueno, yo diría que eso depende mucho de la cultura, ¿no? Cuando a la mujer se le da una educación más limitante, más dogmática que al varón, entonces tiene que suceder eso. Entre nosotros, lo que yo veo es que a la mujer se le enseña que tiene que ser pues buena, que tiene que ser virgen, que tiene que mantenerse con las piernas cerradas, que no puede demostrar que quiere y que ama, ¿no? Que tiene que ser muy cauta, que no se tiene que dejar besar. Lógicamente esta persona va a tener un punto de vista o una serie de puntos de vista respecto a la religión o respecto al dogma que sostiene a todas estas aseveraciones. En cambio, en un país igualmente religioso, al varón se le dice, bueno, tú no te pajees tanto, pero más bien búscate a la hembrita que pueda dar la prima hasta que gima. Por lo demás, mira, cualquier hembrita que te diga así, hazle caso y entra, puntéala primero y por último, si no te diga, yo te pago tu platita para que te vayas al prostíbulo y te encuentres una hembrita. ¿Sí? Que es muy común, ¿no? Que es muy común. Sí. Yo comencé así, dicho se pasó. Entonces, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente ese varón va a pensar de modo muy diferente a esta mujer que a lo mejor han sido educadas en la misma casa. Son hermanos y hermanas, una hermana. Y la hermana pues es una mujer, que se dio pura, culta, que cree pues firmemente en Dios, y el varón va a ser pues lo que es el macho peruano, ¿no? Y Dios existe, pero no, que no es bolsón, hay vaina, yo me acuesto con quien quiero, cuando quiero, ¿qué matrimonio? Ni matrimonio hago. En cambio la mujer va a estar pensando, no, yo voy a acostarme solamente con la persona a quien amo y para casarme. Claro, llegar virgen al matrimonio, es el estereotipo. Y el varón que dice que no le importa nada, no, a la hora, pues sí, ¿tú eres virgen o no eres virgen? Al final es todo un tema cultural, ¿no? El tema del machismo, ¿no? El tema que está instaurado, ¿no? Totalmente cultural. Y quería cerrar una idea anterior, que se quedó en el aire antes de la pausa, ¿no? Que era el tema que comentaba, ¿no? Y que alguna vez conversaba con Alejandro Borgo de Argentina, que él decía...
que se confunde ciencia con tecnología, ¿no? Y en la actualidad tenemos mucho conocimiento científico, mucha información o mucho acceso a la tecnología, pero que eso no necesariamente evita que las creencias infundadas o las cuestiones no comprobadas no son un muro que contiene esto, sino que al contrario, la tecnología puede, como el caso del internet, es una vía libre para una serie de tonterías y de creencias y que influye muchísimo más, ¿no? Al final, por ejemplo, antes cuando no había conocimiento científico se pensaba que cada fenómeno de la naturaleza era un dios que estaba atrás moviendo los hilos para que esto pase, ¿no? Y la gente rezaba y no pasaba nada más. En la actualidad hay más conocimiento, la gente ya no cree, pero se orienta a otro tipo de creencias, ya más New Age, ¿no? Es decir, por ejemplo, la cientología, ¿no? O estas sectas que hablan de ovnis, ¿no? Que es más sofisticado, ¿no? Que ya hablan de tecnología, ¿no? O la física cuántica, ¿no? Aquí hemos tenido, por ejemplo, personas que hablan del mundo místico, de lo cuántico, ¿no? Donde las cosas salen de la nada, ¿no? Y que la mente puede controlar las cosas. Entonces, eso creo que no se contrapone a la idea de las personas muy brillantes, muy inteligentes, muy conocedoras, crean en este tipo de cosas, ¿no? Al contrario, creo que sus creencias se vuelven más sofisticadas todavía, ¿no, doctor? Ahí hay todo un juego que diría que entre lingüístico, cultural, filológico. Tecné es en griego arte. No es tecné, no es técnica como diferente al arte, no, tecné es arte. Y arte es una palabra latina. Resulta entonces que cuando se piensa en arte como algo diferente a la técnica, cuando en realidad la tecné griega es arte. Entonces la palabra ha perdido su sentido etimológico. Y por eso es que actualmente yo pienso que en la técnica realmente, actualmente tal como se da, es arte. La técnica es arte. Es mucho más, no será el arte en el sentido de lo estético exclusivamente, pero sí en el sentido de lo bello, de lo productivo, de lo capaz de ser significativo, de lo que es, incluso me parece la tecnología tiene en su sentido amplio, actual, ¿no? Amplísimo, todas esas cosas que estamos viendo acá, para mí tienen un componente artístico en el sentido contradictorio a técnica, ¿no? Claro. ¿No? Porque la técnica es arte, ambos son formas de hacer bien algo. Quizás lo que sí sería que la tecnología es un poquito más como el modo de llegar a ello, pero la tecnología es arte, y el arte a su vez requiere técnica, de lo contrario no resulta. Correcto. Iván, Adrián tiene una consulta aquí para el doctor también, para que Iván empezando. Sí, buenas noches, doctor. Estaba justo respecto de este asunto de la ciencia, la pseudociencia, estaba revisando este libro El cerebro creyente de Michael Shermer, que hace un repaso por muchas creencias de la era actual. Pone una encuesta en la cual pues los norteamericanos creen en Dios, en la resurrección, en la reencarnación, los muertos, con unos porcentajes realmente pasmosos, ¿no? Entonces, esta situación la define Shermer con el nombre de un realismo creyente dependiente. O sea, es un proceso en el cual la creencia viene primero y las explicaciones para la creencia vienen después, ¿no? De un modo tal en que nuestras percepciones sobre la realidad dependen de las creencias que tenemos sobre esa realidad. Y bueno, el gran problema es que esto se da incluso entre las poblaciones educadas, entre universitarios, ¿no? Entonces no es un asunto cultural o de conocimientos. Entonces él propone como una primera vía, ¿no?, para solucionar este statu quo, que en lugar de tratar de difundir lo que la ciencia sabe, lo que hay que enseñar es cómo la ciencia trabaja, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo lo podemos traducir, digamos, como una acción concreta en nuestro país? ¿Cómo lo ven? No solamente en nuestro país, yo creo que es una cosa de la humanidad misma, ¿no? La posibilidad de que la ciencia
tenga una técnica, que vale decir un arte. La ciencia es el resultado de una acción que a mi entender es técnico-artística, entendiendo por arte y técnica prácticamente lo mismo. O sea, la ciencia requiere una labor, esa labor es técnica y al mismo tiempo es artística. Cuando yo aprendía medicina, o me enseñaban medicina, me decían que la medicina era arte y ciencia, arte y técnica. Y efectivamente así es, pues, porque se integran en el conocimiento. Entonces, la ciencia para mí es eso, arte, técnica y naturalmente experiencia, ¿no? Yo creo que por ahí, pensando de esta manera, se solucionarían muchas cosas. Si se piensa que la técnica es arte, ¿no? Es arte. Y arte es la forma de hacer bien algo, que es la técnica. Y esto a su vez conduce a lo espiritual. Entonces estamos llegando por caminos sucesivos, si no a explicar, por lo menos a intentar explicar el proceso del conocimiento y que se llegue hasta la espiritualidad. Sí, aquí Miguel también tiene una pregunta, doctor. Miguel, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches. Mire, sabemos perfectamente que los medios de comunicación, al margen de, en vez de promover el pensamiento crítico, de promover todo lo que es ciencia, de promover el conocimiento, promueven todo lo contrario. Entonces, ¿cuál sería una vía para poder difundir la ciencia, el pensamiento crítico, o definitivamente no se puede, o estamos frente a un monstruo? Yo creo que es un poco todo lo que tú has dicho. Por el momento parece un monstruo, pero al mismo tiempo hay que tener, a mi entender, lo que tiene en exceso casi Víctor García Belaúnde, optimismo, de que se pueden modificar las cosas. Y en realidad yo pienso que actualmente en cierta forma hay menos brutalidad resultante de la ignorancia. Yo no veo, por ejemplo, que ahora la gente sea, salvo en ciertos lugares, que sea capaz de ofrecer su hijo al Dios para ganar una batalla o cosas de estas, ¿no? Ya no se da. En cambio antes sí. Antes había, quizás hasta ahora todavía queden rezagos, pero antes un inquisidor, para salvar el alma de una persona, lo enviaba al brazo secular, que llamaban. El brazo secular se encargaba de hacer lo que la Inquisición decía. Entonces primero lo torturaban y después lo quemaban. Pero y ante tanto, para el inquisidor había salvado su alma, ¿no? Entonces realmente aquí hay un juego perverso de puntos de vista que en el fondo conducen a una crueldad extrema, una tortura, a una perversión, porque el inquisidor actúa con buena fe y manda al individuo al cielo, a su cielo, y al mismo tiempo lo envía a que lo torturen. Hay una cierta confusión, ¿no? Yo tengo, aquí el tiempo es institucional. Tengo una llamada. Hola, buenas noches, brevemente. Aló, buenas noches, Andy. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Tatiana. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Aquí el doctor Querot te está escuchando. Sí, ahora que estaban hablando de la ciencia, yo tenía una pregunta. ¿Por qué ahora muchas veces a la ciencia se le endiosa, ¿no? Se le da un estatus de es lo que nos da la verdad, es totalmente certero lo que nos dice, cuando, bueno, yo entiendo que la ciencia tiene un método que es objetivo, ¿no? Sigue unos ciertos pasos, una cierta técnica, pero los datos nunca hablan solos. ¿Qué pasa con la interpretación? El doctor está hablando de que también es un arte. Entonces yo entiendo que a la ciencia también se le interpreta, ¿no? Porque los datos no hablan solos. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? A veces salen muchos estudios científicos que dicen una cosa, después dicen otra cosa, se desdicen. Entonces al final la ciencia no tiene la verdad absoluta. ¿A quién le creemos? ¿Cuál es el criterio para escoger qué es cierto y qué no?
Sí, muchas gracias, Tatiana. Aquí el doctor, acá nuestro Dios es el tiempo, así que vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos aquí al doctor para que conteste tu pregunta. Volvemos. Seguimos con más. Canto Grande FM. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Recordamos también que pueden seguir llamando al 388-3800. Esta noche el doctor Mereno que ha alborotado la audiencia. Aquí nos siguen llamando y participen. Llamen y participen, ¿no? Es tan interesante, el tema es interesante aquí. El doctor Querol está dispuesto a resolver consultas y dudas. Y dejaron la pregunta aquí, doctor, ¿por qué endiosan a la ciencia? Dice, ¿no? Acá somos adoradores de la ciencia, ¿no? Acá matamos en nombre de Darwin, matamos en nombre de Carl Sagan, vamos a mandar a la hoguera a Yoti porque lee la Biblia. ¿Es así? ¿Se endiosa la ciencia o es una interpretación bastante subjetiva de él? Totalmente subjetiva. Yo, personalmente, la ciencia siento que surgió como una forma de oponerse en cierta forma a lo absurdo de las creencias y de, por ejemplo, en medicina, que con cuerno de elefante o de hipopótamo, según el caso, se podía curar la lepra, por decir, cualquier estupidez, cualquier cosa. La ciencia venía a traer un poquito de orden en esto, pero llegó un momento en que se pensó que la ciencia era el camino hacia el conocimiento absoluto. Tal es así que se pensaba en el cero absoluto, o en el vacío absoluto, es decir, como si la ciencia pudiese llegar a ello. Felizmente había un señor que se llamó Einstein, que demostró que en realidad el absoluto no existía, lo que existe es lo relativo, y si absoluto se compara con otro absoluto, siempre resulta un relativo. De esta manera, el absolutismo de la ciencia, como que la ciencia iba a llegar al conocimiento absoluto, para mí se ha desvirtuado. Había una época de soberbia científica y actualmente yo creo que la gente pensante tiene que reconocer humildemente que la ciencia no explica todo, porque todo es un misterio. Y el misterio, a mi entender, es justamente lo aquello porque por definición no podrá llegarse a conocer. Por consiguiente, hay que reconocer algo hay que reconocer, y es que la ciencia es relativa, no es absoluta, no explica todo, ni mucho menos, y al contrario, es algo que modestamente hay que aceptar, que los que practicamos ciencia no llegaremos, por lo menos yo pienso que no llegaremos a tener la verdad absoluta, porque a mi entender no existe. Es interesante, ¿no? Porque la ciencia se acerca a la verdad, se va acercando, pero nunca nunca tiene una verdad absoluta, ni una teoría llega a ser absoluta, siempre está abierta a verificación en el futuro, ¿no? Entonces yo diría que para la gente que quiere absolutos, que quiere verdades absolutas, que no se dedique a la ciencia, que busque otras cosas, ¿no? En realidad la ciencia permite que cuanto más se sabe, reconocer que más se desconoce. Eso es lo que está pasando siempre, ¿no? Y creemos que ya estamos llegando a descubrir la esencia de los electrones o de los átomos, y resulta que no, porque se encuentran los electrones, los protones, los neutrones, los positrones, y después vienen los nones y los protones y las que... ¿no? Los quarks y las cuerdas, ¿sí, no? Y al final terminan agarrando varios de ondas, por ejemplo los curadores cuánticos, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cuál es su nombre? Enrique Barrelli otra vez. Acá Cacerita, Enrique. Me da mal decir, creo, ya. A ver, Enrique, ya, última de la noche, a ver. Ya la ultimita, lo juro por... Ya. Doctor, yo siempre he pensado que las religiones, o sea, la religión en sí es uno de los grandes males de la humanidad. Por ahí he visto un video en YouTube donde un premio Nobel la consideraba el mayor mal, que también podría estar de acuerdo, es un premio Nobel que tiene mucha experiencia, pero en fin. Yo siempre he pensado que la religión vuelve al creyente, por lo tanto al ser humano, a la persona, altamente manipulable, y eso se extiende o se aplica en otros aspectos de la vida. ¿Esto sería así desde su punto de vista como psiquiatra, doctor? Muchísimas gracias y nuevamente gracias. A ver, doctor. Yo agradezco al caserito Enrique Bardelli por la enésima pregunta que ha hecho, que me parece sumamente importante e interesante. Realmente yo pienso que el conocimiento enriquece y que la ignorancia
determina que la persona se quede pobre frente a la posibilidad de enriquecerse, pero el conocimiento no hace que la persona domine el mundo, ¿no? Ni mucho menos, porque el conocimiento absoluto ya se ha visto que no existe. Lo único absoluto podría ser una idea equívoca de un Dios con conocimiento absoluto, lo cual es absolutamente, así es que se permite la expresión, absolutamente equívoco, porque inequívocamente existen varios dioses, ¿no? Y cada uno se considera que es absoluto, por lo menos según la creencia. Por consiguiente, una vez más volvemos a que las creencias no explican la realidad, y que frente a una creencia siempre hay otra creencia, y por mucho que la persona crea que su creencia es la única veraz, la única absoluta, hay que reconocer que junto a esos 1.000 millones de personas que sienten eso, existen 1.000 millones de personas que piensan exactamente lo contrario, ¿no? Por consiguiente, una vez más se relativiza el elemento que se pensaba que era absoluto. Correcto. Adrián, ¿tienes una consulta también para el doctor Querol? Sobre esto estaba pensando que en realidad sí, pues lo que dicen, la ciencia siempre tiene un conocimiento que contiene un error de alguna manera, ¿no? Pero creo que la tendencia es a medir el tamaño del error, ¿no? Y el valor que tiene la ciencia es que el tamaño del error tiende a disminuir, ¿no? Y justamente porque lo que busca es tratar de eliminar sesgos. O sea, los sesgos cognitivos, que son parte de las supersticiones de las que estamos hablando ahora, son justamente el objetivo al que dispara la ciencia el método científico, mejor dicho, para tratar de evitar, ¿no? Y tener un conocimiento que cada vez, si viene a ser imposible, cada vez tratar de tener menor error, ¿no? Entonces, es un poco lo que busca la ciencia, ¿no? La aproximación de lo que hacemos, ¿no? Doctor, tengo otra consulta también que me mencionaron temprano, no quiero que se me vaya la cantidad de preguntas que están haciendo a través del chat también. Es ¿por qué las personas tienden mucho a aceptar, por ejemplo, vamos a hablar del tema de fantasmas, por ejemplo, ¿no? Que lo hemos tratado aquí ampliamente. Tienden a aceptar mucho en las cosas que ven o perciben, y ya hemos conversado aquí otras veces también sobre el tema, que el cerebro simula la realidad en realidad, ¿no? Que construye una realidad que es conveniente al ser humano, que le favorece para un tema de supervivencia. Sin embargo, la gente dice, no, yo lo vi. O sea, yo lo creo porque yo lo vi ovni, vi un fantasma, sentí algo, entonces tú no puedes decirme porque yo lo sentí, yo lo he vivido, ¿no? Y se tiende a creer que cuando le dices, no, pero esto es una tema de percepción, y dices, no, yo no estoy loco, ¿no? Yo no estoy loco, yo no lo vi. Y leyendo un poco el libro de Oliver Sacks, ¿no? Que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que tiene un título bastante curioso, que habla de sus pacientes, ¿no? De cómo, y usted por su experiencia también en el tema clínico, las personas completamente normales pueden tener sensaciones que no necesariamente corresponden a la realidad objetiva, digamos, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo funciona este proceso de la percepción, que creo que es en lo que se basa el tema de ver, sentir, oír voces, presencias? Personas completamente normales pueden, creo que en situaciones de estrés también, percibir, o ha visto de repente pacientes con estos que han presentado estos casos. Bueno, uno de los aspectos que yo creo más interesantes y que más ha enriquecido el conocimiento hasta el límite que se puede conocer es digamos así, las intoxicaciones por alucinógenos. Una persona, cualquiera de nosotros, usa LSD y a los pocos minutos comienza a tener una serie de síntomas y que en ese momento son realidad. Cuando yo usé LSD en algún momento, yo veía pajaritos en los alambres, ¿no? Y estaba convencido que los pajaritos existían. Y cuando unos amigos me llamaron, Mariano, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo pajaritos en los alambres, ¿sí? De colores, ¿sí? Entonces vinieron mis amigos, ¿qué te pasa? Me había inyectado, me había tomado un gamma
¿no? De LSD por kilo de peso, que es la dosis mínima, ¿no? He hecho mi cálculo porque yo tenía LSD de Sandoz, de puro, por unas investigaciones que habíamos hecho en el Hospital Arcorea, que habían sobrado unas ampollas. Entonces, eso demuestra cómo es que simplemente por cambios químicos, no es ni siquiera zonas del cerebro. Yo diría que el cerebro global, con el cambio químico producido por el LSD, que no se sabe cuál es, ¿no? Puede producir en una persona visiones totalmente veraces para la persona. Y eso es lo mismo que sucede en las personas psicóticas. Personas psicóticas escuchan voces. Para esas personas las voces son reales y están afuera, porque esa es la diferencia entre alucinaciones y pseudo-alucinaciones. Entonces, la persona que está, yo diría, con un nivel de intoxicación, por ponerlo así, sus neurotransmisores y quizás otras sustancias que desconocemos, porque hasta ahora desconocemos y seguiremos desconociendo, a mi entender, ¿no? Esa persona escucha, o hay personas que ven, como la persona que me está pasando un cuadro de delirium tremens, ve los animalitos que corren por ahí, por debajo de su cama, desesperados, se aloca, porque ahí están, y pasa el delirium, ¿no? Por medicación o sin medicación, según el caso, y la persona vuelve a lo que diríamos la normalidad. Pero lo que ha vivido es una visión veraz. Yo pienso que eso en otro nivel sucede cuando la persona dice, yo vi a mi papá que después de morir lo vi que se me apareció. Bueno, es posible que esa persona haya visto, pero eso no quiere decir que es cierto, ¿no? Es cierto para él, y hay que tomarlo como cierto, de la misma manera que las alucinaciones y los bichitos de un delirium tremens, no, tienen que ser considerados la verdad por quien lo sufre. O las voces del psicótico que escucha que lo insultan o que lo ofenden, son reales, para él es su realidad. En su percepción. Pero si se da medicación, desaparece. Yo tengo una consulta ligada a esta, antes que Víctor también tiene una consulta también, que me muero de curiosidad, ¿no? Porque creo que el más claro ejemplo de que las cosas se construyen en el cerebro es, por ejemplo, las personas amputadas, ¿no? Que tienen eso lo que se llama el dolor ciego, por ejemplo, ¿no? Que sienten el miembro amputado, que les pica el miembro amputado y no hay nada, ¿no? Es el miembro fantasma. El miembro fantasma, ¿no? Claro. Entonces, y eso me lleva a otro tema también que conversamos con el tema de los relacionados a los fantasmas. Sé que Víctor también tiene más preguntas ahí, me voy a llevar su turno. El tema del alma, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que se conversa mucho, ¿no? Hay algunos que tienen postura, hay un libro incluso que se llama El alma está en el cerebro, ¿no? Que es un libro conocido. Mucha gente nos acusa mucho de lo que pensamos que finalmente sí todo se reduce a la construcción cerebral, ¿no? Y que se construye la interacción de varios mecanismos dentro del cerebro, y donde está la conciencia o el alma o lo que fuera este elemento que bueno, en filosofía discute mucho sobre el tema del alma, por ejemplo, ¿no? ¿Está el alma en el cerebro? ¿Es parte del cerebro? ¿Es el cerebro? Sé que es un tema que da para mucha explicación, pero según sus experiencias, ¿no? ¿Qué podría referirnos al respecto, no? Bueno, experiencia del alma la tenemos todos continuamente. Si se considera que el alma sería la esencia, porque depende que se entienda por alma. Si por alma se entiende el aspecto, digamos, católico, que el alma puede ser un poquito como el fueguecito que hay encima de la cabeza de ciertos seres cuya alma o cuyo espíritu, ¿no? Es más o menos privilegiado. Pero yo creo que el alma es la esencia, ¿no? El alma es la esencia, es la parte, sí, el alma es la esencia. Y la esencia del ser, y eso no está en el cerebro, está en todo. En todo el cuerpo. En todo el cuerpo, pero además está también en el exterior, en lo que nos rodea. Así que yo creo que la vivencia del alma podría ser el éxtasis, o sea, la posibilidad de un vertimiento y un convencimiento de que uno forma parte de una unidad global que es el cosmos. Entonces, por ahí yo pienso que es eso, ¿no? No es la bondad del Señor que tiene un alma grande, un alma chica, no. Es la posibilidad de llegar a la esencia, que es bien difícil de explicar, dicho sea de paso, ¿no? Pero es la comunión con el mundo, la comunión con el cosmos, formar uno con el cosmos. Por ahí es la máxima, para mí entender, es lo máximo que se puede pensar, pero estamos todos incluidos, dicho sea de paso, aunque tengamos puntos de vista diferentes, ¿no? Por ahí es la cosa.
Víctor. No, bueno, quisiera cambiar la pregunta porque justo me entró otra, ¿no? Esto del alma, está pensando cómo defino yo el alma, ¿no? El alma creo yo que es lo que hace el cerebro, o sea, el alma requiere un funcionamiento específico y súper complejo como es el cerebro, ¿no? Sin esa base funcional no existiría la conciencia o lo que algunas personas llaman alma, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿crees que existe un alma sin base funcional como el cerebro, o que flota allá afuera o que está en todo el cuerpo tal vez, ¿no? O ¿cómo es esa concepción del alma? ¿O eres materialista en ese sentido? Yo digo que es un misterio que no entiendo. Es honesta, ¿no? Sí, bueno, claro. No te podría contestar. Pienso que es uno de los misterios más. Si lo vamos a pensar, el alma es tan misteriosa como el color verde de las plantas. ¿Por qué es así? ¿Por qué es clorofila? ¿Por qué es clorofila? Pero igual tiene que ver con lo que hace el cerebro, porque el cerebro se daña por partes y se pierden facultades del alma, entre comillas, ¿no? Entonces, si se pierde todo el cerebro, cabría pensar que se pierde pues todo eso que... Bueno, ahí el problema, pues, la muerte hace perder el cerebro, y si se pierde el alma... Aunque hay gente que la pierde en vida, ¿eh? Hay gente que la pierde en vida. Y ya está perdido. Como dice Vallejo, está vivo, pero ya murió. Claro. ¿no? Y está muerto, pero todavía vive. Más o menos por ahí va. Doctor Carol, nos ha quedado cortísimo el programa, nos hemos pasado un poco más, pero finalmente le agradezco muchísimo su presencia aquí. Espero que no sea la última, ¿no? Acá es bienvenido de participar en otros programas también. Últimas palabras, doctor Carol, para que el público que lo está escuchando a la expectativa. Que para mí es un placer y yo diría incluso un honor estar con ustedes, porque estamos pudiendo hacer lo que hubiera yo querido hacer desde chico, o sea, pensar con libertad, saber que nos podemos equivocar, que podemos estar creyendo en algo y que sabemos que esa creencia es creencia, y que eso nos da mayor libertad. Yo pienso que la libertad en el mejor sentido, en el sentido amplio, en el sentido de la libertad propia y la libertad ajena, que se puedan comunicar y se puedan balancear y se puedan amar, ¿no? Es fundamental, y esto es, a mi entender, un lindo ejemplo y una linda posibilidad de expresarnos en este sentido. Muchísimas gracias. Aquí, esta es su casa, doctor, acá cuando guste, vengan por acá. Gracias. Muchas gracias. Tuvimos una conversación súper interesante a la hora de venir. Espero que va a ser igualmente enriquecedora. Muchas gracias por... Y la gente sigue llamando, quiere seguir conversando con usted, doctor. Nosotros no, con nosotros no. Desde que ya corta ya no. Sí. Muchísimas gracias, doctor Carlos, nuevamente. Ya no queda tiempo para más. Me despido en nombre de todo el equipo: Miguel Yáñez, Adrián Núñez, Víctor García de la Unde, Iván Antesana, Laurita también está por ahí, Laurita Ledesma, le mandamos saludos también por ahí, a Johnny en los controles, y le agradecemos nuevamente, doctor Carol, su presencia aquí, y le volvemos el día lunes a las 10 de la noche aquí en Paranormal. La noche el lunes vamos a hablar sobre la evidencia, ¿no? El poder de la mente para ver el futuro, ¿no? Ahí espero que nos escuche también, doctor Carol. Muchísimas gracias, volvemos el lunes, chao. Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.